Muy buenas tardes, el Señor les bendiga en esta tarde, damas y caballeros, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través del canal de YouTube. En esta tarde pues quiero hacer una breve alusión a lo que concierne precisamente al libro de los Hechos. Vamos a tener un estudio bastante a profundidad del libro de los Hechos en los próximos meses en nuestra misión, en nuestro ministerio, Misión Asambleas de Dios o Misión Esperanza, pero que pertenece a la Asociación Asamblea de Dios Costa Rica. Queremos abordar el libro de Hechos. Vamos a estudiar un poco a profundidad este libro. Un libro que nos pone en contexto, y qué interesante porque este libro es uno de los libros que mejor nos pone en contexto la, las características, el termómetro que marca, es como el termómetro que marca la temperatura que tiene la Iglesia de Jesucristo en el tiempo presente. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros de alguna manera quisiéramos compararnos, quisiéramos tomar un parámetro de lo que es la Iglesia de Jesucristo en este tiempo, frente a lo que fue en el primer siglo, en los primeros 3 siglos, los primeros siglos de la era, pues entonces el mejor parámetro sería el libro de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, el libro que nos narra los Hechos de los Apóstoles, porque aquí sí que no quedan dudas. Al estudiar estos 28 capítulos del libro de Hechos, aquí sí que no quedan dudas de quién era la iglesia, de quién era Jesucristo en medio de la iglesia, de quién era la iglesia, de cómo la iglesia vivía la fe y cuál era la conducta y la actitud y el proceder y todos aquellos elementos que encerraban la fe de la iglesia primitiva. Entonces muy importante, muy importante. Si, repito, hay algún libro que pueda servirnos de parámetro para medir, para cuantificar qué tan fundamentados estamos actualmente en la fe, qué tan fundamentados estamos en la doctrina de Jesucristo en este último tiempo, pues definitivamente tenemos que hacer una revisión de lo que nos revela el Espíritu Santo por medio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo invito a todas las personas que nos quieran acompañar, no importa si son de otros credos, no importa si son de otras religiones o denominaciones, yo les invito pues a que nos acompañen en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que vamos a estar llevando a cabo semanalmente. Semanalmente vamos a estar abordando al menos estaremos estudiándolo por temas, este libro de los Hechos. Así que muy importante. Repito, tenemos este privilegio de poder recurrir a un manual que quedó impreso, que quedó ahí,
documentado para que nosotros podamos recurrir a ese manual, a ese testimonio, a ese testamento, y de esa manera poder con mucha sinceridad poder medirnos, poder ver, poder presenciar, poder dimensionar qué tanto nosotros, los cristianos del siglo XXI, estamos practicando la fe de Jesucristo, qué tanto nosotros estamos pareciéndonos a esa iglesia que se fundó en el primer siglo y que se fundó bajo el fundamento de Jesucristo y bajo el fundamento de los apóstoles. Porque hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que vamos a ir desarrollando y vamos a ir hablando en este proceso, pero es muy importante hacer la invitación a todas esas personas que nos quieran seguir, porque vamos a hablar a fondo acerca de estos temas. El libro de los Hechos, el libro hermoso libro de los Hechos, que consta de 28 capítulos, donde se desarrollaron toda una serie de escenarios que posiblemente la iglesia actualmente ignore, posiblemente la iglesia de la actualidad los desconozca, porque la iglesia actualmente no le ha tocado, por lo menos la iglesia que está del charco hacia este lado, yo creo que no nos ha tocado que vivir situaciones, circunstancias, persecuciones, afrentas, como las que sí tuvo que vivir esta iglesia primitiva. Pero quiero decirles algo más. Esta iglesia de América Latina o de América, si en realidad estos tiempos anteriores no ha tenido que pasar las circunstancias que vivió la iglesia primitiva, me pregunto, ¿qué sucedería si comienzan a suceder cosas distintas a las que estamos acostumbrados? Y entonces, ¿cuál sería la actitud? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Y cuál sería la forma de respuesta de la iglesia actual? Al menos me refiero a la iglesia en América Latina, porque voy a decirles también que hay iglesia de Jesucristo en otros ámbitos, en otros rincones del mundo, en donde están sufriendo terribles persecuciones y las están soportando porque el carácter, la fe les está llevando a poder sobrevivir. Pero estamos nosotros de este lado del charco, como decimos, preparados para situaciones similares. Yo creo que es importante poner en contexto estas cosas. Por otro lado, hay una confusión en el mundo. Y voy a decirlo brevemente. Hay una confusión en el mundo y esta confusión, y esto que voy a decir va para esas personas que aman a Dios. Porque no me voy a referir a quienes no aman a Dios, a quienes no les importa a Dios, a quienes para ellos Dios no cuenta. No me voy a referir a ese tipo de gente porque perdería el tiempo. Pero sí les voy a referir esta palabra a aquellas personas que sí aman a Dios, que sí aman al Señor, pero que están sumidos en una terrible confusión.
Y están sumidos en una terrible confusión. ¿Saben por qué? Porque quienes deberían tener la luz, porque quienes deberían llevar el estandarte del Evangelio y levantar el estandarte del Evangelio y la luz de Jesucristo, no lo estamos haciendo. Más bien, con una serie de cosas que se están dando, más bien estamos provocando una terrible confusión. Hemos abandonado las bases, los fundamentos de la doctrina y nos hemos ido por otro lado. Y entonces se están enseñando unas barbaridades en las iglesias, en los ministerios, en los templos. Y es una cosa terrible. Entonces, ¿qué está provocando todo esto? Confusión. Mucha gente dice, bueno, ¿por dónde es entonces? Yo amo a Dios, dice mucha gente, yo quiero seguir al Señor, pero ¿por dónde es? Porque se está enseñando mal y se está dando un ejemplo, un testimonio de fe completamente falsa. Entonces, esto está provocando mucha confusión. La idea de este estudio del libro de los Hechos es profundizar en el contenido, profundizar en los escenarios, profundizar en los elementos de la fe cristiana, en los fundamentos de la fe cristiana. En otras palabras, es regresar al lugar de origen. Señores, si alguna persona se introdujo al bosque y se pierde, ya no sabe hacia dónde dirigirse, ya no sabe hacia dónde va. Al menos esta persona debería hacer un alto en el camino y meditar. Si se sigue introduciendo montaña adentro, probablemente cada vez estaría más perdido. Porque no lleva una dirección orientada, porque no lleva una dirección controlada, y entonces cada vez estaría más perdido si opta por introducirse aún más adentro, montaña adentro. Cuando nos dimos cuenta que ya no tenemos control y no tenemos noción de hacia dónde vamos, creo que es el momento preciso y exacto para que nos detengamos, hagamos un alto en el camino y al menos regresemos al lugar de origen para volvernos a orientar. En este momento, posiblemente la Iglesia de Jesucristo esté cometiendo sendos errores. Hay apostasías por todo lado. Hay herejías que se están cometiendo. Se están enseñando barbaridades en los templos y estamos viendo que grandes líderes están renunciando. He visto que renuncian a sus ministerios porque se dan cuenta que ya van muy mal. Y otros dicen, no, tengo que reconocer que estoy equivocado. Y quiero regresar, quiero volver otra vez a los fundamentos del verdadero cristianismo, a los fundamentos de los apóstoles, que es el mismo, el que Cristo nos legó. Y entonces, el objetivo precisamente de este estudio es precisamente regresar al fundamento.
regresar al lugar de origen para orientarnos, para ver por dónde vamos, para ver hacia dónde vamos. Porque creo, señores, creo que en muchos ministerios no estamos agradando a Dios. No estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos agradando a Dios, no estamos cumpliendo con lo cometido. Y entonces el mejor parámetro para medirnos es regresar al fundamento. Y creo que vamos a tener que hacer un análisis. Este estudio que nos ocupa nos permitiría precisamente esto. Vamos a leer, nada más que para introducir, Hechos capítulo 1, y vamos a leer aquí la palabra del Señor en el capítulo 1 de Hechos. Allí vamos a leer la palabra de Dios que dice textualmente así: en el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé de acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿De qué habló en el primer tratado? Este primer tratado es el libro del Evangelio de Lucas. Acuérdense que el libro de Lucas, el libro de Hechos también lo escribió el escribano Lucas. Lucas escribió, el escribano Lucas escribió el libro de Hechos, al igual que el Evangelio de Hechos. Entonces, por eso dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. En otras palabras, Cristo, después de su resurrección, se les apareció durante 40 días a los apóstoles y a sus discípulos. Dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vean qué importante cómo ¿verdad? Esta palabra ya aquí tiene una profunda revelación. En primer lugar, Cristo dejó bien claro en estos versos que los siervos de Dios, quien quiera sea, quien quiera cómo se llame, no podemos ser nada, no podemos hacer nada, no servimos para nada si antes no recibimos la investidura del Espíritu Santo. Eso para ir comenzando. Así que eran los apóstoles, era Pedro, era Juan, eran los apóstoles. Pero a estos el Señor les refiere palabra y mandamiento, diciendo: quedaos en Jerusalén.
hasta que hayáis recibido la promesa del Padre. En otras palabras, la investidura del Espíritu Santo. Entonces, muy importante. No importa si usted se llama apóstol, si usted se llama evangelista, si usted es un maestro bíblico o lo que usted quiera. Pero sin la presencia, sin la investidura del Espíritu Santo, déjeme decirle que usted no sirve para nada en el reino de Dios. La única manera de poder ser testigos de Jesucristo y del Evangelio de Jesucristo es teniendo la investidura del Espíritu Santo. Y eso no es poca cosa, no es poca cosa. Entonces vean que esto no es intelecto, esto no es sabiduría de hombres. Pablo es uno de los que concluye en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dice que no se avergüenza del Evangelio porque él sabe, cree y es testigo de que el Evangelio no es poca cosa. ¿Saben? El Evangelio de Jesucristo no es poca cosa. Usted, quien quiera y de donde venga y cual teología o cual filosofía traiga, le tengo que decir que el Evangelio no es poca cosa. Usted puede ser filósofo sin la investidura del Espíritu Santo. Usted puede ser catedrático sin la investidura del Espíritu Santo. Usted lo único que necesita es conocer letras para ser catedrático, para ser filósofo, para ser lo que usted quiera. Pero, siervo de Dios, usted necesita la investidura del Espíritu Santo. Y entonces dice que ese fue el mandamiento que recibieron, ¿verdad? No moverse de Jerusalén hasta que hubiesen recibido la promesa del Espíritu Santo. Y vean lo que sigue diciendo en los versículos sucesivos. Entonces dice: los que habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no, nos toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Otras palabras, para quienes confían mucho en la teología y confían mucho en el conocimiento, fíjense que yo soy muy estudioso y me gusta profundizar en el conocimiento. Me gusta conocer historia, geografía, culturas, idiomas, etc. Pero soy muy consciente que todos esos son elementos seguramente importantes para ciertos contextos, pero no sé, nada de eso, ningún conocimiento reemplaza a la investidura o a la unción del Espíritu Santo. Y eso es muy necesario. Entonces dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en todos los confines de la tierra. Lo único que se necesita para ser testigo de Jesucristo es tener la unción, la investidura del Santo Espíritu de Dios. Esa fue la iglesia primitiva. Esos fueron los fundamentos
de la iglesia primitiva. Allí se fundamentó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no se fundamentó en una doctrina. La iglesia primitiva no se fundamentó en mucho conocimiento. La iglesia primitiva se fundamentó en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Jesucristo, en el poder de Dios. Pablo dice, el Evangelio, yo. Y saben que se lo está diciendo Pablo, que era un súper letrado. Era un teólogo, formado en la escuela de Gamaliel, uno de los rabinos más venerados en Israel. Pero este Pablo es el mismo que nos está diciendo en Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Poder de Dios. Poder de Dios, eso es el Evangelio. Poder de Dios. Poder libertador. Poder que te libra de las garras de ese vicio. Poder que te libra de la garra del pecado. Poder que te libra de toda clase de atadura. Pero es un poder que también te limpia y te hace una nueva criatura. Te hace una persona apta para el reino de los cielos, porque claramente la humanidad no está preparada para el reino de los cielos. Y cuando Cristo vino a predicar el reino de los cielos, dejó bien en claro que los seres humanos no estábamos preparados para el reino de los cielos, pero que podíamos prepararnos. Y Él dijo, convertíos y arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio es poder de Dios para prepararte para el reino de los cielos. Si tú quieres, si tú amas a Dios, si tú realmente lo amas y si tú quieres realmente estar al lado de Jesucristo, como seguramente lo quiero yo, entonces el Evangelio es poder de Dios para prepararte, para que un día tú puedas estar allí, puedas estar al lado del Maestro y puedas compartir y convivir de las bendiciones, de las glorias, del poder, de la bendición que hay solamente en Dios, porque en ningún otro pudo. Como dice la Escritura, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fundamentos. Así que, poder de Dios. El Evangelio se fundamenta en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo. Jesucristo es poder de Dios. Ya lo dice Corintios. Jesús es poder y sabiduría de Dios. Si tú quieres prepararte, si tú quieres estar preparado, si tú quieres prepararte para el reino de Dios, todo lo que tú necesitas es oír el verdadero evangelio y acatar y obedecer el verdadero evangelio. Paso a paso te iré contando en qué consiste este evangelio, porque ya te dije lo primero y lo más importante, que es poder de Dios. Poder de Dios, eso es el evangelio, poder de Dios. Pero luego hay otras cositas que tiene el evangelio que seguramente no te lo han contado, no te lo han dicho y tienes que saberlo. Porque el evangelio es poder de Dios en tanto se sana el enfermo, se liberta el endemoniado, se liberta el cautivo por el vicio, por el pecado, por la muerte. Se liberta. El evangelio es poder en tanto es resurrección. Cristo es resurrección de los muertos. Si tú tienes miedo a la muerte, si tienes miedo a morir, si tienes miedo a la oscuridad, Jesucristo es la solución que tú necesitas y el evangelio te lo dice. El verdadero evangelio te lo dice. Jesús te libra de eso.
de ese terror, de ese miedo a la muerte, de ese miedo a la oscuridad. ¿A qué temes? Jesucristo es la solución a ese temor. Porque dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Fundamentos del Evangelio. Gloria al Señor. Bueno, estamos comenzando con esto. En los próximos días vamos a estar entrando más a fondo y vamos a estar hablando un poquito más de los elementos del Evangelio. Aquí vamos a estar hablando mucho de los elementos del Evangelio. Importante que sepas que el Evangelio no se parece a ninguna religión. Ninguna religión te salva, ninguna religión te sana, ninguna religión te liberta, ninguna religión te resucita de entre los muertos y ninguna religión te lleva al cielo. Cristo Jesús, sí. Y Jesucristo es el centro del Evangelio. Te lo digo, te lo cuento, a ti, que amas a Dios y que quieres estar y tener parte con Él. A ti te lo digo. Jesucristo es el centro del verdadero Evangelio.